Muy bien, buenas tardes. En mi caso, el tema de mi conferencia es Phyllostycta citricarpa o Guignard citricarpa, que es el agente causal de la mancha negra de los cítricos, que es un patógeno que no está todavía en Europa. En los casos anteriores hemos visto patógenos que ya están establecidos o que se han detectado recientemente. En este caso, cambiamos a un patógeno que contempla la normativa. El patógeno es el agente causal de la mancha negra de los cítricos, una enfermedad que se conoce también como Citrus Black Spot en terminología en inglés, y como comentaba, es una enfermedad que no está presente todavía en Europa. Es uno de los patógenos contemplados, como se ha comentado antes, en la directiva que regula los patógenos o las plagas de cuarentena, que es la directiva 2029-CE. En esa normativa, Guignard citricarpa o Phyllostycta citricarpa está incluida como organismo nocivo cuya introducción y propagación debe prohibirse en todos los Estados miembros si se presenta en determinados vegetales o productos vegetales. Realmente se considera la posible introducción en frutas o en plantas, no en semillas. Las semillas están exentas de regulación, ya que no es un patógeno, no es un hongo transmitido por semilla. Phyllostycta citricarpa es un hongo complejo, es un hongo ascomiceto que presenta dos formas diferentes de reproducción. Es un hongo que tiene la posibilidad de reproducirse asexualmente o de reproducirse sexualmente. Se lo entenderán mejor en la siguiente diapositiva, donde mostraré el ciclo del patógeno. Cuando se reproduce sexualmente, en ese momento recibe el nombre de Guignard citricarpa. La reproducción es mediante unas estructuras especializadas, pseudotecios, que se desarrollan preferentemente en las hojas caídas al suelo y en cuyo interior aparecen las ascosporas. Las ascosporas son la principal... es que no lo veía. Ahora sí, gracias. Las ascosporas, como les decía, son la principal vía de la diseminación de la enfermedad a larga distancia y constituyen el inóculo primario del patógeno. Además, el hongo puede reproducirse asexualmente en lesiones en los frutos o en los brotes. En este caso, la fase asexual se produce en conidios que se han formado en el interior de picnidios, pero se considera normalmente que esta forma de reproducción es mucho menos importante que la anterior para la diseminación del patógeno. En esta diapositiva tienen el ciclo de la enfermedad, en la que hay varios aspectos importantes a señalar y que saldrán después cuando hable específicamente de la inspección que realizamos para este patógeno. Como pueden ver, en las hojas caídas al suelo, estaríamos en el centro del ciclo, se producen los pseudotecios, la producción sexual del hongo. En su interior se producen ascosporas que son diseminadas de forma aérea y que constituyen el inóculo primario del patógeno, el inóculo primario para las infecciones y además es el inóculo principal para la diseminación a larga distancia del hongo. En los frutos infectados, el hongo se desarrolla de una manera muy lenta. El periodo de incubación en los frutos es extremadamente lento y puede durar más de 2 meses. Eso supone que podemos tener frutos infectados sin que muestren ningún síntoma de la enfermedad hasta por lo menos 2 meses. Posteriormente, sobre esos frutos aparecerán lesiones y sobre las lesiones se desarrollarán ya los picnidios y los conidios que suponen el inóculo secundario. Estos también se pueden formar sobre las brotaciones. Todos ellos, infecciones causadas por ascosporas o infecciones causadas por conidios, dan lugar a los síntomas. Los síntomas los podemos observar en frutos y en hojas, aunque los más importantes, sin duda, son los síntomas en frutos. En esta fotografía pueden ver el principal síntoma de la enfermedad, manchas muy evidentes en los frutos, manchas deprimidas, necróticas, que son las que dan el nombre a la enfermedad, mancha negra de los cítricos o Citrus Black Spot, y que suponen
un daño muy significativo, muy severo, sobre todo porque lo que están haciendo es la pérdida comercial de los frutos. Está afectando, podríamos decir, a donde más duele, que es un daño comercial directo en impedir la comercialización de los frutos afectados si van al mercado de consumo en fresco. En esas manchas se pueden observar en ocasiones cuando ya la lesión es una lesión madura, cuando el hongo ha tenido todo el tiempo de desarrollar la infección, se pueden observar los pignidios, que son visibles con una lupa, a veces incluso a simple vista. Cuando uno está acostumbrado a observarlos se pueden ver, y en esos pignidios es donde se forma la reproducción asexual, los conidios, las esporas del hongo. Bien, estamos hablando de un patógeno que no está presente en la Unión Europea. Entonces, en esta presentación yo pensé que tenía quizás mucho más interés que hablar de un patógeno que todavía no tenemos presente y describirlo con mucho detalle, el entrar a fondo en comentar el reto que supone la inspección fitosanitaria. El ponente anterior ha comentado la inspección de cítricos, la inspección de plantas ornamentales, que quizás no fue suficiente para impedir la llegada de Shigella fastidiosa. En el caso de los cítricos, la inspección fitosanitaria supone un reto también para impedir la entrada de este patógeno que en nuestras condiciones, en las condiciones mediterráneas, aparentemente o potencialmente podría ser un patógeno muy importante. En el caso de España, el laboratorio, como ha comentado Emilio Montesinos en la presentación, el laboratorio que se encarga de la inspección de las muestras de cuarentena, las muestras sospechosas de contener organismos fúngicos cuarentenarios, es el Instituto Agroforestal Mediterráneo, la Universidad Politécnica de Valencia. Y como responsable del laboratorio, mi idea era mostrarles un poco los retos que supone el trabajo constante que es realizar una inspección fitosanitaria para impedir la entrada de este patógeno. Bien, lo primero a señalar es el equipamiento. El laboratorio que maneja organismos de cuarentena debe disponer de un equipamiento que permita manejar las muestras en condiciones de seguridad biológica. Para ello, nuestro laboratorio dispone de una sala blanca de contención biológica y toda la inspección de organismos de cuarentena, incluyendo los cítricos, cuando recibimos muestras de cítricos para su inspección, se realizan en esa sala, en esas condiciones controladas de seguridad biológica. Inspeccionamos naranjas, inspeccionamos limas, inspeccionamos limones, inspeccionamos mandarinas y en todas ellas el primer trabajo es realizar una inspección visual que complementa la inspección que ha sido realizada previamente en frontera, en los puntos de inspección fitosanitaria, por los inspectores que también asumen la responsabilidad de detectar los organismos de cuarentena, bien sean hongos o otros organismos. El protocolo que seguimos, una vez la muestra está en nuestro laboratorio, es el protocolo oficial de la EPO. Hay unos protocolos armonizados en toda Europa para los laboratorios de referencia que inspeccionan organismos de cuarentena. Ese protocolo considera, en primer lugar, la inspección visual, en segundo lugar, el intentar el aislamiento del hongo y, en tercer lugar, la aplicación de metodologías moleculares de diagnóstico e identificación. En primer lugar, realizamos una inspección visual, pero la inspección visual es realmente complicada, tanto para nosotros como para los inspectores que en frontera observan las partidas de frutos importados. ¿Por qué esa dificultad? Pues porque, aunque hay un síntoma muy claro, que es el síntoma de la mancha deprimida que puede tener pignidios, que se correspondería con lo que ahí tienen como el síntoma tipo A y que recibe en inglés el nombre de hard spot, hay otros síntomas, los tipos B, C y D, false melanose, freckle spot and virulent spot, que pueden ver en las imágenes, que
también pueden estar causados por el hongo, pero que no son tan claros como el síntoma de una mancha deprimida que tenga unos pignidios en su interior, y esos síntomas pueden estar también causados por otros patógenos que no son de cuarentena, o por otras causas, por ejemplo, por causas fisiológicas. Por lo tanto, una primera dificultad en la inspección es el encontrar unos síntomas que sean muy claros. Recuerden también que hemos comentado que los frutos infectados pueden tardar hasta 2 meses en mostrar los síntomas específicos de la enfermedad, porque hay un periodo de incubación muy largo. Eso también añade una complicación a la inspección de este hongo en muestras de cítricos. Por ejemplo, esa es una fotografía de una de las muestras recibidas este año en el laboratorio. En esa muestra no es fácil encontrar manchas claras con pignidios. Debemos saber también que la normativa europea dice que los frutos cítricos solo se pueden importar de campos en los que o no esté presente el hongo, en los países de origen, o en los que se hayan realizado tratamientos para impedir la infección por el hongo. Por lo tanto, está claro que las partidas no van a contener normalmente frutos con estados de infección avanzado y con síntomas avanzados. Si la inspección visual no es suficiente, la segunda posibilidad es realizar un aislamiento. Pero con este hongo nos encontramos también con un problema muy grave, que es el primero que tienen indicado en esta diapositiva. Se trata de un hongo de crecimiento lento y podemos tardar más de 20 días en tener una colonia de 1 centímetro de diámetro. Además, los conidios, que en principio pueden ser relativamente característicos, las esporas, se pueden confundir con otras especies de Phyllostigma que pueden estar presentes en la fruta, y aunque hay algunos métodos de medios de cultivo que permiten distinguir en base a pigmentaciones Phyllostigma citricarpa de otras Phyllostigmas, verán ahora que eso no es tan fácil como parece. Esa es una imagen del crecimiento del hongo, de los aislamientos que realizamos a partir de la fruta infectada. Como pueden ver, se trata de colonias pequeñas. Esa es una fotografía tomada a los 20 días. Son colonias pequeñas, colonias difíciles de obtener porque normalmente otros hongos saprofitos de crecimiento mucho más rápido crecen por encima o junto a las colonias y por lo tanto dificultan el análisis, y además debemos pensar que eso supone que una partida paralizada en frontera, pues si esperamos a ver la colonia del hongo y a confirmar su identidad, podemos estar retrasando el diagnóstico en 20, 25 días o incluso un mes. Y eso es algo que evidentemente un sistema moderno de inspección fitosanitaria no se puede permitir. Esa sería la posible distinción en base a la fenología del cultivo del hongo en medio de cultivo, de las colonias del hongo en medio de cultivo, pero realmente es complicado porque hay otras especies de carácter saprofito que pueden estar presentes sobre la fruta, por ejemplo Phyllostigma capitalensis, y que no siempre es fácil distinguir en base al crecimiento sobre medios de cultivo que den aspectos morfológicos diferenciales. Las esporas son relativamente características, pero también puede suponer un trabajo de horas de microscopio el realizar mediciones, el distinguir Phyllostigma citricarpa de otras Phyllostigmas, y además en las colonias que son de crecimiento lento la esporulación tarda mucho en el tiempo. Aparte del crecimiento lento tenemos una esporulación muy retardada, muy difícil en el tiempo. Últimamente, a toda esta problemática se ha añadido un nuevo problema, y es la descripción de una nueva especie, Phyllostigma citriasiana, que afecta específicamente a Pumelo, a Citrus grandis, el fruto que tienen ahí, que quizás muchos de ustedes no lo conocen y se podrían preguntar, bueno, ¿importamos esto? Pues sí, hemos paralizado e inspeccionamos también partidas no solo de limones, limas, mandarinas y naranjas, sino que también estamos inspeccionando frutos como estos, y en ellos también de vez en cuando tenemos que inspeccionar la posible presencia de Phyllostigma citriasiana, una nueva especie.
El presentarles esos inconvenientes es para poner en valor el trabajo de la inspección fitosanitaria, el trabajo que realizamos tanto los inspectores de frontera como las personas que estamos a cargo de los laboratorios de referencia en España y en otros países europeos. Afortunadamente, en estos momentos, para muchos de los patógenos de cuarentena disponemos de métodos específicos, métodos como en el caso de Fillostitis aceticarpa con PCR cuantitativa a tiempo real, que nos permiten una detección en muy poco tiempo, en 24 o 48 horas somos capaces de confirmar la presencia o ausencia del patógeno en las muestras sospechosas y además con una gran sensibilidad, con lo cual incluso cuando no tenemos unos síntomas muy claros podemos estar detectando muestras positivas. Evidentemente, lo he repetido varias veces durante mi presentación, ese trabajo de inspección no es un trabajo que pueda realizarse sin un equipo de personas formadas detrás. En este caso, en la fotografía, las personas de mi laboratorio que realizamos la inspección fitosanitaria de muestras de cuarentena para hongos en cítricos, pero también en otras muestras, pero evidentemente detrás de la inspección fitosanitaria también está todos los servicios de sanidad vegetal y, por supuesto, los puntos de inspección fitosanitaria con los inspectores que realizan un trabajo que es muy difícil, muy complicado, porque ellos se enfrentan a los mismos retos que nos enfrentamos en laboratorio, si no peores por el gran número de muestras que reciben en poco tiempo. Muchas gracias por su atención.